Los procesos de traducción y ejecución de programas. Recordemos que nos encontramos en el tema 5 dedicado a elementos de programación. En la lección anterior vimos tipos de lenguajes y estilos de programación. En la presente lección vamos a tratar de los procesos de traducción y ejecución de programas. Y en la última lección de este tema vamos a ver fundamentos de algorítmica. En la lección anterior vimos que los lenguajes ensambladores y de alto nivel no pueden ser ejecutados directamente por el computador, sino que necesitan un proceso previo de traducción. Es precisamente a este proceso al que vamos a dedicar la presente lección, junto a considerar algunos conceptos relativos a la ejecución de programas. Los procesadores de lenguajes, dentro de los que se incluyen los traductores, son programas que procesan otros programas redactados en un lenguaje simbólico, generando instrucciones en código máquina o en un lenguaje intermedio, C o ensamblador, por ejemplo. Ejemplos son los compiladores, los intérpretes, los lenguajes de órdenes de los sistemas operativos, etc. Un compilador es un procesador de lenguaje que analiza el programa fuente completo y lo traduce a un programa objeto en otro lenguaje, ensamblador o máquina en general. Ejemplos de compiladores podrían ser un compilador de Fortran, un compilador de C, un compilador de C++, un compilador de Ada, etc. El programa objeto generado por el compilador queda almacenado en un archivo que puede utilizarse cuantas veces se quiera sin necesidad de repetir el proceso de traducción. Un intérprete es un procesador de lenguaje que ejecuta las construcciones del programa de forma inmediata, una a una, conforme las va traduciendo a código máquina, no creándose un programa objeto. La gran ventaja que tienen los intérpretes es que se trabaja de forma interactiva, de tal manera que se pueden desarrollar programas con gran rapidez. Los lenguajes de marca o script, el BASIC, Perl, Ruby, Java, son normalmente lenguajes interpretados, es decir, que se traducen mediante un intérprete. El proceso de traducción por un compilador lo podemos entender mejor con ayuda de las imágenes que voy a poner a continuación. Para realizar la traducción, en primer lugar, mediante un programa cargador, hay que cargar en la memoria principal el traductor. En segundo lugar, se ejecuta el programa traductor utilizando como datos el programa fuente y generando el código objeto. El proceso de traducción lo podemos entender mejor con un ejemplo. Aquí tenemos un programa fuente en lenguaje C, un programa que calcula el valor medio de una serie de datos. Por otra parte tenemos el compilador de C. El programa de compilador de C se ejecuta en el computador utilizando como datos nuestro programa fuente. Como resultado de esta ejecución se obtiene un programa objeto, en este caso en código máquina, el aspecto del cual lo podemos ver en esta imagen. En este otro ejemplo tenemos una sentencia del lenguaje C que sencillamente pone a cero una lista de 9000 datos. El compilador de C lo que hace es transformar esta sentencia de alto nivel en la serie de instrucciones máquinas que aparecen en esta columna de la figura. Como ejemplo de lenguaje podemos considerar el MATLAB. El MATLAB es un lenguaje interpretado, es decir, que según se van dando las sentencias de MATLAB se traducen y se ejecutan. Se trabaja en un entorno de desarrollo interactivo, lo cual permite realizar programas con una gran rapidez, porque inmediatamente se pueden ir corrigiendo los errores que se van detectando. Pero el MATLAB tiene un módulo que permite compilar, de forma que se crea un programa reubicable, es decir, un archivo que puede ejecutarse siempre que se desee sin necesidad de realizar nuevamente los procesos de edición y traducción, y adecuado para usuarios finales. También dispone de una interfaz, un procesador de lenguajes, que genera código que se puede integrar en bibliotecas de C o C++. Esta concepción reduce significativamente el tiempo de desarrollo de aplicaciones, ya que se elimina la necesidad de pasar los programas de MATLAB a otros lenguajes. Cada lenguaje de alto nivel requiere un compilador o intérprete distinto para cada arquitectura de computador. Por ejemplo, supongamos que tenemos un programa escrito en el lenguaje de alto nivel X y que lo queremos ejecutar en un procesador ARM o IA32 o Itanium o PowerPC
o MIPS o alfa, etc. Entonces necesitaríamos para cada uno de los procesadores un traductor distinto. Estas serían las plataformas y los traductores serían los que se muestran en la imagen. Aquí tendríamos un compilador del lenguaje de alto nivel X a ARM. En este caso necesitaríamos un compilador distinto que nos traduciría del lenguaje de alto nivel X a IA32 y así sucesivamente. Una forma de evitar de que cuando se introduce un lenguaje de alto nivel haya que realizar traductores para cada una de las arquitecturas existentes en el mercado es utilizando el concepto de máquina virtual. Una máquina virtual es un programa que se ejecuta en un computador A que emula el comportamiento de otro computador B, de tal forma que puede ejecutar programas en lenguaje máquina del computador B como si realmente fuese este último computador. Un ejemplo lo tenemos en el emulador de Code 2 para PCs y que hemos visto en el tema 3. Hay dos tipos de máquinas virtuales de sistema que permiten a la máquina física, es decir, el computador A, multiplexarse entre varias máquinas virtuales, cada una ejecutando su propio sistema operativo. Las máquinas virtuales de proceso de aplicación son más sencillas y proporcionan un entorno de ejecución independiente de la plataforma hardware y del sistema operativo, que oculta los detalles de la plataforma subyacente y permite que un programa se ejecute siempre de la misma forma sobre cualquier plataforma. Un ejemplo de máquina virtual es la máquina virtual Java o JVM. Es una máquina virtual de proceso que reconoce un código máquina denominado Java Bytecode. Como antes, la máquina virtual Java es un programa, un emulador, y posibilita que el computador A pueda ejecutar cualquier programa escrito en bytecode, es decir, en el lenguaje máquina definido por la máquina virtual Java. Sun Microsystems ha desarrollado como software libre emuladores de la máquina virtual Java para la práctica totalidad de arquitecturas existentes. De esta forma, cualquier programa en bytecode se puede ejecutar en cualquier plataforma que tenga instalada la máquina virtual Java. El bytecode se utiliza como lenguaje intermedio entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina. En particular, un compilador entre un lenguaje de alto nivel X y la máquina virtual Java podrá utilizarse en cualquier computador que disponga de la máquina virtual Java, no siendo necesario tener un compilador distinto para cada arquitectura. Y en un mismo computador puede utilizar distintos sistemas operativos. El Windows puede ser interpretado en un entorno Linux, por ejemplo. El lema de la filosofía de la máquina virtual Java es escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier parte. Como he comentado anteriormente, en definitiva, un compilador entre un lenguaje de alto nivel X y la máquina virtual Java podrá utilizarse en cualquier plataforma que disponga de la máquina virtual Java, no siendo necesario tener un compilador distinto para cada arquitectura. Esta idea se representa en esta figura. Tenemos el programa escrito en lenguaje de alto nivel, lo traducimos a bytecode y una vez que lo tenemos traducido a bytecode puede ser ejecutado en cualquier plataforma que disponga de su máquina virtual Java correspondiente, no siendo necesario, por tanto, disponer versiones de compiladores para cada una de las arquitecturas posibles, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, donde cada arquitectura debía disponer de un compilador específico para ella. El proceso de traducción de un lenguaje de alto nivel a código máquina es muy complejo y se realiza en 4 fases donde interviene un analizador lexicográfico, un analizador gramatical, un generador de código y un optimizador. En todas estas fases se utiliza una tabla de segmentos y el objetivo es obtener un programa objeto. A continuación voy a describir brevemente estas distintas fases. El analizador lexicográfico, también denominado escáner, lo que hace es reconocer las cadenas de símbolos del programa fuente, que representan las unidades de léxico, tales como variables, valores numéricos, palabras reservadas y operandos. Por otra parte, genera un patrón de bits, conocido como símbolo lexicográfico o token, que representa a cada una de las distintas unidades.
Y por último, descarta los comentarios del programa, ya que estos no intervienen en el proceso de traducción. Por otra parte, el analizador gramatical realiza un análisis sintáctico y semántico del programa, identificando las estructuras gramaticales del mismo y reconociendo el papel de cada uno de los componentes. Se fundamenta en una serie de reglas que definen la sintaxis del lenguaje de programación. Estas reglas se suelen representar por medio de diagramas sintácticos o por medio de formas en una notación que se denomina notación BNF. Durante el análisis se actualiza la tabla de símbolos que contiene la información con los nombres simbólicos de todas las variables y constantes definidas por el programador, el tipo a que pertenecen, etc. Las últimas etapas del proceso de traducción son la generación de código, en la que se consultan y completan las tablas de símbolos haciendo la asignación de memoria para variables y constantes y otros elementos, y se genera el código con ayuda de la tabla de símbolos que incluye los operandos de las instrucciones máquina, creándose un archivo con el programa en lenguaje objeto, normalmente en lenguaje ensamblador o en código máquina, y que describe de otra forma los mismos algoritmos representados en el texto fuente. Habitualmente se utiliza un código intermedio, no el código objeto final, con el propósito de facilitar la optimización de código. Por último, tenemos la etapa de optimización, que lo que hace es mejorar el código intermedio, analizando globalmente el programa objeto y generando la versión definitiva del mismo. Como resumen de los procesos de traducción y de ejecución de un programa, tenemos la siguiente figura. En primer lugar, tenemos el algoritmo o los algoritmos del programa, que mediante un editor los introducimos en el computador constituyendo un programa fuente. Por medio del compilador generamos como código intermedio el programa ensamblador, que posteriormente lo ensamblamos generando el código máquina. Una vez que tenemos nuestro programa en código máquina, es necesario unirlo a otros subprogramas o rutinas que están incluidos en la biblioteca del sistema u otras bibliotecas. Por ejemplo, si nuestro programador incluye la función seno, la biblioteca del sistema dispone de una rutina con la programación de la función seno y es necesario incluir esa rutina a el programa principal. Eso se hace por medio de una utilidad o programa que se denomina montador. El montador, una vez que une el programa principal con las distintas rutinas de las bibliotecas, genera un programa ejecutable. Una vez que se tiene el programa ejecutable, se puede ejecutar con los datos del programa, todo ello bajo el control del planificador del sistema operativo. De esta forma obtenemos el resultado de nuestro programa. También existe otra utilidad o programa denominada depurador, que detecta errores en el programa. Podemos modificar los algoritmos o corregir los errores introducidos mediante el editor. Y de esta forma concluye el proceso de traducción y de ejecución de un programa. Los distintos programas, es decir, el editor, compilador, ensamblador, montador, etc., se llevan desde disco a memoria mediante un programa cargador. Resumen y conclusiones. Esta lección la hemos dedicado a analizar los procesos de traducción y ejecución de programas. Hemos definido los conceptos de procesador de lenguajes, compilador e intérprete. Dado un determinado lenguaje de alto nivel, para no tener que disponer de traductores para cada una de las arquitecturas en las que se desea ejecutar, se utiliza el concepto de máquina virtual. Una máquina virtual es un programa ejecutable en un computador A y que emula el comportamiento de otro computador B. La máquina virtual Java es un emulador que traduce código bytecode en el código máquina de la plataforma en la que esté instalada. Con ello, en la plataforma se pueden traducir y ejecutar cualquier programa escrito en bytecode. El proceso de traducción de un programa en lenguaje de alto nivel a código máquina es muy complejo y se realiza en distintas etapas que hemos descrito resumidamente en esta lección. Análisis lexicográfico, en análisis gramatical, que incluye un análisis sintáctico y un análisis semántico, una fase de generación de código y por último una fase de optimización. Una vez que se tiene un programa en lenguaje máquina, hay que completarlo con las funciones y subprogramas que en su caso utilice.
Esto se realiza con ayuda de un programa montador que genera un programa o archivo ejecutable. Y concluyo esta lección con la esperanza de que la hayan encontrado entretenida e instructiva. Muchas gracias por su atención.